Vamos. 1, 2, 3. Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias a Dios en esta hermosa mañana. Estamos en el programa La Palabra de la Cruz en los 104.5 F de Radio Jiré. Dios continúe ministrando sus vidas en esta hermosa hora. Dios ha sido bueno, ha sido fiel para con nosotros, nos ha guardado, nos ha librado de toda circunstancia difícil. Si quizás usted está atravesando las dificultades, solo le invito el día de hoy y siempre que confíe que el Señor le va a sacar de la situación donde usted se encuentra. Ya sea en una cama postrado, quizás cuidando a un familiar enfermo en un hospital, quizás cuidando a una persona donde usted trabaja. Sabe, Dios es fiel. Aún ahí en esos hospitales hay enfermeros, hay doctores que te dan palabra de ánimo. Y lo más poderoso que hay, estimado, es que aunque estés en el quirófano, Dios está contigo. Y las personas, en su manera de creer y en su fe, antes de iniciar una operación, ¿sabes qué? Hacen una oración a Dios pidiendo de que salgas con éxito en esa operación. Dios te bendiga en esta hermosa hora, de norte a sur, de este a oeste, en toda la ciudad de Jinotega y más allá, a los que nos siguen en redes sociales, a los que ya están conectados en la web. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Saludos a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en los supermercados, en los restaurantes, ferreterías, talleres de moto, talleres de bicicletas. Algunos que están en el área de las tiendas que venden electrodomésticos. Dios ministre sus vidas a los que trabajan en el sector público, en el sector privado, y no nos puede faltar a todas aquellas amas de casa que están ahí laborando en los hogares. Dios bendiga sus vidas, las bendiciones de Dios se derramen profundamente en su vida, creyendo de que Dios dará la respuesta a su petición. En esta hermosa hora quiero que usted me pueda acompañar a la carta de Colosenses y vamos a ir al capítulo 2. Pablo escribe a la iglesia en Colosa, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Nos dice así la palabra: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, plenitud de vida en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos,
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. He leído el capítulo 2 de la carta de Colosenses. Bendiciones, estimados hermanos. Vamos a orar en esta hermosa hora. Dios sea dirigiendo nuestras vidas y este programa. Amado Padre Celestial, te doy gloria y te doy honra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en esta hermosa hora, Señor. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres nuestro ayudador, oh Dios mío. Eres el que nos da fuerza, el que nos da aliento en los momentos difíciles. Gracias, Señor. Llena nuestras vidas, nuestros corazones de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, redarguye nuestras vidas, nuestro pensamiento, transfórmanos a tu manera, Señor. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti, Señor, de la cual no tengamos de qué avergonzarnos. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de tu poder, Padre eterno. Aviva nuestras vidas espirituales para servirte, Señor. Aviva, Señor, a tu pueblo. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de las dificultades, de las adversidades, en medio de las falsas doctrinas, en medio de las herejías, en medio de tantas circunstancias que está saliendo, Señor. Ayúdanos a creer en tu palabra, que nada nos pueda desarraigar de la verdad que es Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar hasta el final, Señor, que podamos estar ahí, Padre eterno, en el granero el día que usted venga a recoger el trigo. Llénanos de tu presencia y de tu poder, a vivir una vida agradable delante de ti, a estar preparados en todo momento. Llena nuestras vidas de la unción de tu Santo Espíritu. Llénanos más y más, Señor. Llena la vida de aquellos que están escuchando este programa a esta hora, Señor. No sé qué problema tienen, qué dificultad, qué enfermedad, pero tú los conoces, Señor. Yo en el nombre de Jesús de Nazaret mando palabra de sanidad sobre la vida de aquellos que están enfermos. Vengo atando al hombre fuerte con grillos y cadenas y reprendiendo todo espíritu de enfermedad de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, en ti hay sanidad, Señor, en ti hay libertad. Veniste a vendar los corazones quebrantados, veniste a liberar a los cautivos, Señor, veniste a dar vida a los que estaban muertos. Hoy te alabamos y te glorificamos. Oramos por aquellos que están en las cárceles. Oramos, Señor, para que ellos ahí, Padre eterno, no sé, algunos podrían ser inocentes, otros por su infracción contra la ley tuvieron que ir a las celdas. Oro, sí, para que ellos reciban, Señor,
oh Dios mío, la paz y la plenitud tuya sobre su corazón y puedan entender de que tú eres el único que les puedes dar vida en medio del camino de muerte que van atravesando. Oh Señor, que aún en las cárceles hagan arrepentimiento. Que aún, Señor amado, cuando se lleven los procesos judiciales, los abogados puedan aplicar las leyes justas y equitativas según el orden que tú has establecido. Oh Señor, sé, Padre eterno, que en medio de este mundo lleno de corrupción, solamente nos queda decir que el que está moviéndose también es el enemigo para destruir a muchas vidas. Pero hoy oro, Señor, porque sé que en medio de tanta perturbación, en medio de tanta dificultad, puedo entender que la mano tuya se ha movido y no nos ha desamparado. Tú eres nuestra fuerza, Señor, tú eres nuestro escudo, eres nuestro amparo, eres nuestro refugio. En el día de la prueba, en el día de la lucha, ahí estás dándonos tu mano poderosa, Señor. Si no es por tu mano, Señor, no hubiéramos permanecido de pies. Hoy te alabamos y reconocemos, Señor, que tu poder y tu amor, tu misericordia y tu gracia majestuosamente se derrama sobre todos aquellos que creen que el perdón de Dios puede transformar y renovar los corazones de aquellos que están heridos, de aquellos que están totalmente destruidos por las obras del diablo. Pero yo creo, Señor, que tú levantas al caído, restaura, Señor amado, aquel que escuchó tu palabra y ya tu palabra está ahí entrando por la fe para transformar y cambiar esa vida. Lo creemos, Padre eterno. En el nombre de Jesús, yo te alabo, Señor, y te bendigo porque eres digno de toda honra y de toda alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor. Ayúdanos a ahondar en buenas acciones, a dar gracias en todo momento, a darte gloria, Señor. Oh Dios mío, que toda la gloria y la honra sea para ti. Solamente somos tus servidores. Solamente somos, Señor amado, como el barro en tus manos. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad el tiempo que tú nos tengas sobre esta tierra. Ayúdanos a llevar la palabra al perdido. Oh Dios mío, a llevar tu palabra al que está sediento. Ayúdanos cada momento más. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Quédate en nuestras vidas y llénanos de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Le damos gracias al Señor, a todos los que ya están conectados. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Dios es fiel para todos aquellos que siguen creyendo en sus promesas. Nunca desmayen. Puede estar en los momentos más difíciles, en la oscuridad más terrible, porque yo te voy a decir, Jesús es luz. Hay un versículo bíblico en el libro de Job que dice que Dios en medio de la oscuridad se mueve. Y es que en medio de la oscuridad, quiero decirte que es en medio del problema, en medio de la enfermedad más terrible que estés atravesando, en medio de aquello donde piensas que no vas a salir porque como que estás en un cuarto oscuro donde solamente tú estás siendo procesado. Nadie te va a entender porque ni palabras hay para poderlo explicar. Aleluya. Pero Dios está allí. Dios no te ha dejado, Dios no te ha desamparado y Él está a tu lado, ayudándote a pasar este proceso y esa dificultad de la cual después me contarás de que Dios hizo una obra en tu vida, de que Dios llegó a ti cuando sentías estar muriendo, de que Dios llegó a ti cuando la depresión estaba totalmente dañando tus emociones, la aflicción, ya no podías comer, no tenías tranquilidad, quizás tenías allí el almuerzo, pero no podías almorzar porque tu mente se trasladaba a otro lugar. Pero Dios es Dios de amor, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Así que libérate, perdona, ama a tus seres queridos y también a los que no te aman.
y el Señor hará. Deja todo en las manos de Dios, que Dios es perfecto. Y ¿sabes qué? Dios prosperará tu camino. Dios nunca te desamparará. Tu corazón tiene que estar puro y santo delante de Dios. Y aunque tiren lo que tiren a derecha y a un lado o a otro lado, ¿sabes qué? Confía de que si tú amas y tu corazón es limpio, Dios se encargará de aclarar las cosas tal como son. No devuelvas mal por mal, sino antes, dice la palabra, al que te hace mal, hacerle el bien. Así Dios mismo alumbrará a través de su poder en aquellos corazones que todavía no han sido alcanzados a través de la palabra. Seamos un testimonio vivo de que Jesucristo nos ha transformado. En esta hermosa mañana, estimados hermanos y amigos, vamos a escuchar una alabanza, y la alabanza se llama Vuelvo a casa, en la voz del grupo Generación 12. La palabra de la cruz. 104.5 Radio 100. Vuelvo a casa. Me encuentro como 18. Soy deudor, así que igual para mí pronto estoy anunciando ese evangelio. También soy me llamas por mi nombre. Aleluya. Aleluya. Vuelvo a casa.
La palabra de la cruz. Me perdonaste. Ay. Gracias, Dios. Sí, gracias. ¿Quién habla? No le estoy controlando la hermana del programa, la palabra de la cruz, voy a los controlantes. Aplausos. Y a vos te conviene eso. Y a vos te sirve eso. Por el aspecto de trabajador que sacan de código. No. ¿Qué vas a hacer? Digo que no lo venga a bajar, pero no. Que lo venga a bajar, pero no. Pero usted lo que va a hacer cambio de y lo que yo te tengo son 6.000. Va. Dios continúe ministrando sus vidas en esta hermosa hora. Vamos a ir a la poderosa palabra de nuestro Señor y vamos inmediatamente a la carta de Romanos capítulo 1 versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
No sé. El día de hoy meditamos en la ira de Dios contra el pecado. El día de ayer estuvimos viendo acerca del poder del Evangelio a través de la gracia. Y es que Dios nos ha ofrecido un perdón tan grande y también las buenas nuevas de salvación o buenas nuevas, buenas noticias para que el hombre, la mujer y toda la humanidad entera pueda obtener el perdón a través de un arrepentimiento genuino delante de Dios. Los seres humanos han tratado de moldear la verdad al decirnos que Dios es amor y que no puede haber ira en él. Estimado amigo, si Dios no tuviera ira, entonces Él tolerara y amara el lenguaje obsceno, el odio, el homicidio, lo que es el adulterio, la fornicación, la envidia, las contiendas, los engaños, las murmuraciones, incluso tolerara todo lo que tiene que ver con el pecado. Pero Dios en su amor repudia al pecado, pero ama al pecador. Aun cuando nosotros éramos enemigos de Dios, estando hundidos en el pecado, viviendo en una vida de perdición, donde el que dominaba nuestra vida totalmente era el enemigo, el destructor, el impostor o el mismo llamado Satanás, es el que arrastra hasta las profundidades del abismo a muchas personas. Las lleva de vicio en vicio, tal que la persona se vuelve inmoral y se vuelve en contra del orden que Dios lo creó. Dios nunca ha estado de acuerdo con el pecado y la palabra de Dios nos comienza a mostrar los juicios desde la primera época de nuestros antepasados. En el Génesis tenemos la historia desde Adán y Eva que pecaron y cayeron de la gracia de Dios. Luego miramos Sodoma y Gomorra. Luego Dios llegó a un momento a través del diluvio, tratando también de limpiar la tierra, y quedaron solamente 8 personas en aquel lugar. Pero el pecado ahí estaba en el corazón del hombre. La maldad ahí estaba en el corazón del hombre. Y una de las verdades es que después de aquellas 8 personas, se comenzó a aumentar la población. Y ¿sabe qué? El pecado siempre estaba ahí. Y Dios vino y se arrepintió de haber hecho al hombre, porque miró que el hombre continuamente solo le gustaba la maldad. Pero Dios creó un plan, y el plan divino de Él era de que de la simiente de uno de los hijos de Noé, podemos ver que pasando muchas generaciones llega hasta la generación de David. Por eso Jesús se le caracteriza de que sus padres terrenales también eran descendientes de la realeza del rey David. La naturaleza de Dios es amor, un atributo que Él tiene, pero Dios es justo. Este atributo, además del amor, está que es justo. La palabra justo viene de la palabra justicia. En la justicia no hay pecado, porque Dios lo aborrece. Dios se levanta contra toda porción que se llama pecado. El pecado anteriormente hemos aclarado en Romanos capítulo 1, versículo 28 hasta el 32, donde la naturaleza misma del hombre se levantó en rebelión en contra de Dios. Hay 2 fases que Dios aborrece, y la fase es una, la impiedad, y otra, la injusticia. La impiedad es cuando el hombre llega hasta el límite más grande y final de su vida, de que vive sumergido totalmente en los escombros del pecado. La injusticia es cuando los hombres, sabiendo la verdad, no dan a conocer la verdad de la palabra de Dios a como debe de ser. Y esto no va muy lejos, porque conociendo la verdad, no están predicando la verdad. Muchos tienen el temor de llegar a un púlpito de una iglesia y no ser prontamente invitados. Entonces comienzan a predicar lo que el Señor no te ha entregado, sino comienzas a predicar una palabra de la cual quieres satisfacer el oído humano. Dios se levanta contra estos hombres que están predicando la palabra,
y no es la palabra de verdad que deben de predicar. Entonces hay una verdad que Dios tiene dos fases, una contra el hombre que está en su impiedad y otra contra el hombre que se rebeló contra Dios por su injusticia. Dios aplicará su justicia en aquel día. Dios no cubre el pecado, estimado amigo, sino que Dios viene y a través del perdón, cuando la persona hace arrepentimiento, viene y lava su pecado. Somos rociados con la sangre de Cristo, nos dice el apóstol Pedro. Dios no encubrirá tu pecado. Dios te ama, pero Él también creó un escape. Y el escape es que envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, a morir en la cruz de Calvario para salvar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36, nos dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, entonces podemos ver que Dios está airado. Dios está airado con toda la naturaleza que totalmente se rehúsa a escuchar a Dios. Podemos verlo cuando se va a evangelizar. Ahí muchas personas te dicen: hoy no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. Tocas las puertas o quizás la puerta está abierta y algunos dicen: no tengo tiempo. Le entregas un tratado evangelístico y ellos dicen: póngalo en las manos de otra persona porque yo no tengo tiempo para leer. Así es, aquel día será muy lamentable porque Dios sí va a tener tiempo para abrir los libros. Y en esos libros que sean abiertos, las personas que no se encontraron en el libro de la vida totalmente estarán en el libro de los perdidos. Es muy triste, pero Dios así ha dado la libertad al hombre, el libre albedrío, para que piense y recapacite. ¿Debo de ser salvo o debo de ser condenado? ¿Debo de aceptar a Jesucristo o debo de esperar la ira de Dios en contra de mi vida y de mi generación? Dios ha revelado su actitud hacia el pecado en el hecho de enviar a su Hijo único a morir en la cruz por nosotros. La ira de Dios está contra la impiedad. Así lo dice Romanos capítulo 1, 21 al 23. El hombre vive impíamente cuando está sin Dios. La ira de Dios se revela contra todos aquellos que retienen la verdad. Y algunos, conociendo la verdad, se extraviaron por el error. Hay 4 realidades y podemos condensar el capítulo 1, versículo 18 de Romanos en 4 realidades respecto a la ira de Dios. En primer lugar, tenemos que la ira de Dios es contemporánea. Dios ha tratado de hacer desde el pasado, quiere hacer entender al hombre y actualmente en la actualidad de que Él está airado porque el hombre desde el comienzo se rebeló en contra de Dios. Y podemos ver que los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra. Las profecías se cumplieron y se siguen cumpliendo. Los juicios de Dios van paso a paso. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma del hombre se ha levantado en contra de Dios, propagando el pecado, la inmoralidad. Y no vayamos muy lejos. La ira de Dios también está contra algunos que, estando en las mismas congregaciones, no están propagando su palabra correctamente y están dejando que el pecado suba a los altares y también estén en las mismas iglesias. No sabes cómo es la ira de Dios y la realidad que no desearías saberlo. Porque hay un texto bíblico en la carta de Hebreos que dice: horrendas cosas es caer en manos de un Dios vivo. El rey David dijo: mejor caigo en las manos de Dios que en la de los hombres. Pero aún así tú puedes ver las consecuencias de su pecado, estar en las manos de Dios y ser totalmente
que pagar su consecuencia de su pecado fue muy duro. Y ahí él estaba en las manos de Dios. Entonces, no es tan fácil, estimado hermano y estimado amigo. Arregle su vida con el Señor. Busque al Señor correctamente. Apártese del mal. Apártese de la tentación. Apártese del pecado. Apártese de todas las cosas que lo están arrastrando a un lugar de perdición. Y no creas que porque estés dentro de la congregación y estés viviendo una vida a como te da la gana, no como el Señor lo dice, vas para el cielo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. El pecado en nuestro corazón nos corrompe y nos separa de Dios. Tenemos que renunciar, tenemos que refutar el pecado. Hay muchas cosas en nuestro corazón que puede decir, es algo pequeño, la envidia. Pero la envidia, como el adulterio, ambos son pecados. Para Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño, todo se llama pecado. El hombre es el que ha adjudicado categorías para el pecado. Pero la ira de Dios es inclusiva, entonces. Tenemos que la ira de Dios es absolutamente ineludible. Muchos quieren cometer crímenes y escapar de la justicia de Dios, pero no pueden escapar. Podrán escapar de la justicia terrenal, de los tribunales humanos, porque algunos abogados podrían manipular alguna ley y sacar con bien al malhechor, pero la ira de Dios está sobre todos aquellos que no hacen justicia sobre la tierra. Asimismo, la ira de Dios se levanta contra todos aquellos que creen sabérsela toda y que se las van a dicen, ya me libré, me salí con bien. Pero en lo oculto, el pecado Dios ya te lo ha visto. Hay muchas personas que han cometido crímenes en los ocultos y no han sido juzgados por la justicia. Pero ante Dios ellos tendrán que pagar hasta el último momento, aunque hagan arrepentimiento. Aquí sobre la tierra, también Dios aplica purificación sobre su vida. La ira de Dios es justa. Muchos podrían decir, Dios, entonces que está haciendo venganza. Por eso muchas personas murieron, puede decir usted, en el coronavirus. No, Dios no es Dios de venganza. Dios es Dios de amor. Las consecuencias de tu pecado hacen que se cumplan los juicios de Dios, lo cual Dios ya determinó. En el Edén Dios le dijo al hombre del árbol de cuál iba a comer, y del árbol del bien y del mal no debería de comer. Pero el hombre decidió comer del árbol del bien y del mal, del cual él quería ser sabio igual a Dios. ¿Por qué? Porque la ambición misma del corazón del hombre quiere ser igual a Dios. Dios no aplica venganza sobre nada, sino que el pecado mismo deliberado del hombre genera una consecuencia de condenación. Victorioso es aquel que ha muerto en Cristo y hasta el último suspiro fue para el Señor, porque ha pasado de un momento de tribulación a vida eterna. Pero los hombres saben de Dios. Sí, los hombres saben de Dios. Los hombres entienden a Dios. Ellos conocen los parámetros establecidos por Dios. El ateo cree en Dios en lo más profundo de su corazón, aunque con sus labios pronuncie que Dios no existe. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, estimado amigo y hermano. El apóstol Pablo nos dice que ellos han rechazado la salvación y que la salvación es un don establecido para el hombre. El mismo vacío del corazón del hombre lo va conllevando a muchos niveles de pecado. Muchos hoy en día se hicieron tratamientos y esos mismos tratamientos, era hombre, se hizo mujer. Era mujer, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque se levantaron contra todo de lo que se proclama Dios. Y asimismo va avanzando el pecado en diferentes ámbitos. Por eso la iglesia debe de levantarse y proclamar a Jesucristo, aún en las congregaciones y fuera de las congregaciones. La iglesia debe de refutar el pecado, no debe de dar cabida en su corazón ni en el centro mismo de la congregación. Porque somos carta leída ante el mundo. El mundo puede vivir como le dé la gana, pero la iglesia no puede vivir como le da la gana.
La iglesia debe de vivir para Jesucristo y Jesucristo, el Hijo de Dios, exige de nuestra vida una vida de santidad y refutar el pecado. Porque el don de la salvación que está en nuestras vidas, el cual Dios lo entregó un día que le aceptamos, también lo puedes perder. Esto lo puedes perder de acuerdo a las consecuencias de tu actitud, de tu pensamiento, de que puedes decir: puedo vivir aquí en lo oculto, en el pecado, y allá en el templo mi pastor no se va a dar cuenta, mi pastora no se va a dar cuenta. Pero el Señor dice así en su palabra: lo que el hombre cosecha, lo que el hombre siembra, el hombre también va a generar una cosecha. Lo que hiciste en lo oculto muy pronto saldrá a la luz. El hombre no puede mofarse de Dios. Va a ser llamado a rendir cuentas por su conducta. Y es una de las realidades de las cuales nosotros tenemos que creer de que Dios sigue hablando a nuestras vidas. Y aunque estemos en nuestra iglesia o en las congregaciones, aún siendo cristianos, tenemos que hacer arrepentimiento cada día. Lo que revela la naturaleza, la revelación de Dios es que Él existe, que Él es un creador, que Él es diseñador por excelencia, pero Él también sustenta el universo y todo lo que se mueve alrededor de Él. En una íntima relación personal con Dios, Dios viene a través de su palabra y por medio del Espíritu de Dios y nuestro Señor Jesucristo, redarguye nuestro interior diciéndonos y amonestándonos continuamente si debemos de vivir para Él o no debemos de vivir para Él. ¿Por qué? Porque muchas personas dentro de las congregaciones pueden decir vivo para Jesucristo, pero en su casa puede ser que viva en muchos problemas, en muchas dificultades, en malos pensamientos, en pensamientos de doble sentido, en enojos, en cóleras, en envidia. Y todo esto viene siendo pecado delante de Dios. El Señor amonesta nuestras vidas y nos dice que Él quiere de nosotros nuestro corazón, nuestro cuerpo, alma y espíritu para que vivamos irreprensibles hasta el momento de su venida. La fuente de toda verdad es la revelación de Dios a nuestras vidas. La revelación personal de Dios en la redención se ve únicamente por Cristo a través de la Biblia. Así es, estimado hermano y amigo, Dios está contra todo el pecado del hombre. Dios no tolera el pecado. Dios te ama, Dios me ama, pero Dios aborrece todas las cosas malas que uno puede hacer. Por eso continuamente tienes que liberarte y delante de Dios pedirle que te transforme y te haga a su manera. ¿Eres perfecto? ¿Eres un ángel? Como dicen muchos, pues ni ángel llegas ni de nombre. Pero la verdad es que yo te quiero decir de que aún no tenemos alas. Pero el Señor quiere que seamos perfectos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de actuar. Y esto no es que ya lo hayamos logrado, como lo dice el apóstol Pablo, sino que vamos en camino a la perfección. Por lo tanto, comienza si no has comenzado. Es duro, sí es duro, porque cuando más quieres servir al Señor, más se va a levantar el diablo. Cuando más busques al Señor, el Señor estará a tu lado, pero el enemigo estará acusándote. Dios mismo quiere de que nosotros tengamos una intimidad con Él. Y únicamente para recibir la revelación de Dios es que tenemos que despojarnos de todo lo que no es agradable en nuestras vidas y que nos están afectando y nos están impidiendo, porque son una venda en nuestras vidas que impiden recibir lo que Dios tiene preparado para cada creyente. Asimismo, estimado hermano, estimado amigo, la forma de vivir en el mundo es una, la forma de vivir en la congregación es otra. Pero yo quiero decirte que espero de que tú que estás dentro de la congregación estés viviendo conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayas y busques las almas para el reino de Dios y que además de reflejar su palabra a los que están en el mundo, a los incrédulos, tú también reveles y des cabida al Espíritu de Dios para que la palabra
entre a tu corazón a como aquel día Nicodemo se presentó delante de Jesús y entendió que verdaderamente necesitaba una revelación en la intimidad con Dios. Bendiciones, estimados hermanos y amigos, le damos gracias al Señor. El día de hoy, como les dije, hemos visto acerca de lo que es la ira de Dios. Entonces no esperemos que Dios esté levantado en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque es duro. Y los juicios siguen cayendo sobre la tierra. Ahí puede ver usted, las personas están muriendo a diario, unos descarriados, otros sin el Señor y otros pues que ya estaban preparados y tenían que irse. Pero preparémonos porque el Señor nos está llamando a cuenta de una y de otra forma. Preparémonos, hoy podemos hablar con ustedes acá por la radio, pero mañana podría ser que ya no esté. Así que quiero de que el mensaje quede con usted y quede en su mentalidad y le dé oportunidad Dios de poder entrar en la salvación. El que viene a mí no le echo fuera, dice su palabra. El Señor le está esperando, el Señor le ama, pero el Señor aborrece su mal comportamiento. Asimismo, vamos a orar, le damos gracias al Señor porque su palabra es verdad. Amado Padre Celestial, te doy gloria y te doy honra. Señor, ahí puede estar una persona que se reconcilia. Ahí puede estar alguien que puede aceptar y levantar su mano derecha y hacer un voto contigo, Señor. Te pido que borre sus rebeliones y sus pecados, que los arroje al fondo de la mar, que les inscriba en el libro de la vida, que muevas tu mano de amor y les ayude a levantarse, Señor, del fango de pecado donde estaban. Ayúdales, Señor. Gracias te doy, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. A Él no le quitaron la vida, sino que Él se entregó por amor a nosotros. Ayúdanos a despojarnos y a tirar la capa como la hizo Bartimeo aquel día, a tirar esa capa de nuestras vidas que no es agradable a ti. Danos sabiduría, danos avivamiento en nuestro corazón, Señor. Gracias porque hay personas que se han reconciliado, hay personas que han aceptado. Gracias, Señor, porque este año 2025 tú estás tocando a las personas y es una señal de que tú estás a las puertas. Hoy estamos más cerca que cuando creímos, dice tu palabra. Oh Dios mío, te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Llénanos de tu presencia, de tu poder, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir una vida consagrada a ti, Señor. Que si tú vinieras hoy, estemos preparados. Si vinieras mañana, estemos preparados. Y si vinieras, Señor, aun cuando ya nuestro cuerpo esté en el sepulcro, al sonar de la trompeta podamos, Señor, ser resucitados y transformados para estar en el aire con usted. Hoy te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias porque tu amor, tu gracia y tu misericordia nos ha sostenido y nos ha guardado. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, estimados hermanos y amigos. Será hasta el día de mañana, si el Señor lo permite. Será en otro momento del programa La Palabra de la Cruz. Se despide de ustedes el evangelista Keniayudi Gutiérrez. Bendiciones.